Sí, Muy, muy padre. realmente esto pues se trata de desmitificar lo que el cine ha hecho con la historia del oeste, porque bueno, ya ahorita que empecemos ya bien, pues esta cuestión de hablar del tema, pues vamos a saber pues cuál es la diferencia entre el viejo y el salvaje oeste. Muy bien. Sí, porque a veces lo hablamos así como en general, ¿no? El viejo Sí, oeste, el antiguo oeste, el salvaje oeste o el lejano oeste, ¿no? Lo tienen todos así como lo conjugamos, mira, el yo, tú, el, el o este. este. Y pues, miren, te mando un tecito en una taza de vaca porque vamos a andar cowboys hoy, entonces dije, necesito traer mi ganado. Ah, ¿no? Oye, no se vaya a poner celoso Luis. Ah, no es cierto, no es cierto, Kimco, no es cierto, ahí comparte, tú comparte. Ah, pero Está muy bueno, si quieres vamos a empezar y ya que se empiecen a unir las personas, ¿va? claro, Entonces, claro. pues, Este, el pues, celeste, dice José Luis. Pues celeste también. Y pues todos los lunes habíamos estado en la parte de la época victoriana en ajá. Inglaterra, ¿no? Es lo que les había estado contando, toda la parte de las costumbres o de los mitos o de datos curiosos en Inglaterra. Pero en esa fecha, en ese siglo, también estaban pasando cosas muy divertidas en esta parte del continente americano y es de lo que vamos a platicar un poquito, pero me gustaría también preguntarle a Joshua, que es el experto para mí que tenemos hoy aquí con Ujú. nosotros, Gracias, gracias. ¿cómo es que se empieza a combinar el steampunk con esta estética del viejo oeste? Porque yo he visto muchísimo steampunk relacionado con el viejo oeste, entonces estamos cambiando toda la vestimenta que tenemos así como elegante de la época victoriana y he visto así como los pantalones de cuero, las pistolas, las plumas, como podemos ver, el tipo de sombrero cambia. Entonces, ¿cómo es que tenemos el steampunk también con esta parte del viejo oeste? Bueno, primero que nada, cabe mencionar que tanto el steampunk como el dieselpunk, se me acaba, el cyberpunk, son géneros literarios, Uh -huh. pero a esto se le une un género literario que combina el miedo con la fantasía, con terror, suspenso, y ambientado pues en esta parte de la conquista del oeste americano. Esto se genera gracias al Weird West, o sea, el raro oeste. Entonces es una mezcla entre lo que sería el steampunk y el Weird West, pero no es como propiamente un primo o un subgénero, sino que es un género completamente aparte. Se O puede sea, interpretar. es como, tenemos ese género que es totalmente ajeno a todos los punks que conocemos y dentro de ese, como es raro, ahí puede entrar el steampunk, ¿no? Supongo. Exacto. O sea, Ah, lo que me refiero, por ejemplo, con esto, es de que hablamos de Weird West, es simplemente el hecho de que en el oeste había leyendas, había tecnología que pues no llega. Haz de cuenta que si lo ponemos en perspectiva histórica, sería mezclar los elementos del steampunk, o sea, digamos que nos vamos hacia Nueva York, hacia todo el este, y lo mezclamos con la mitología del oeste, pero como era poca, pues ahí podíamos meter leyendas, podíamos meter laboratoristas extraños. Por ejemplo, ahí otra vez publicaron una publicación de dinosaurios con vaqueros. Eso entra en el Wild West. O sea, ajá. esa posibilidad que se puede dar de un mundo fantástico, pero ambientado en esta parte. Pero cabe mencionar que el steampunk y el Wild West sí pueden colisionar y fusionarse en uno solo. Y
pues estas son pocas novelas. Por ejemplo, la película de las aventuras de Jim West, Ujú. la serie también. La serie no mucho, pero sí mezcla pues elementos de ambos géneros. Por ejemplo, el Doctor Loveless utiliza más el género steampunk que Will Smith, que utiliza más el West West. ¿Por qué? Sí, Era muy inusual, en serio, era muy inusual, hablando ya entrando ya en materia de cómo era vivir en el oeste, que una persona de color tuviera la posibilidad siquiera de ser un tirador reconocido, ¿no? exacto. Uno de los mitos que ahorita vamos a ir desmitificando, vamos a ir hablando de esto más adelante, pero sí cabe mencionar que sí, el Way West es un elemento que sí permitiría la entrada de otros, hasta del steampunk, del Beatle, del Sniper, porque es tan ¿cómo se puede? Es tan inclusivo que cualquier elemento que tú le pongas, siempre y cuando lleve un sombrero, entra. Sí, y pues por eso estamos el día de hoy platicando acerca de esto, para que ustedes también, si les interesa, pues investiguen un poquito más y puedan desarrollar, si ustedes quieren, un personaje steampunk basado en el viejo oeste. Y pues un poquito de la historia y de datos curiosos. Y ahorita cosas que nos va a ayudar Joshua a desmitificar. Y pues a mí me gustaría, no sé si tú quieres empezar con algo en especial. Va, ok. Bueno, como ya lo mencioné, hablando de esta parte de la historia, cuando en el este las ciudades urbanizadas y socialmente bien colocadas, empieza a haber una necesidad por la conquista de los elementos que hay del otro lado del mundo, porque se pensaba que quien iba al oeste iba a morirse. O sea, literalmente allí no había nada, había muchos peligros y se desconocía cuáles eran sus elementos. Hasta que, pues bueno, empieza a intentar la urbanización gracias a los elementos de búsqueda de oro y el sueño americano de crear una vía que una a los dos polos de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde en verdad empieza la leyenda del viejo oeste. Ajá. O, no sé si más o menos voy bien, pero no sé si Sí, tengan nada algo. más vamos a saludar a Ah, claro, Eric claro. Artaban. Dice, hola, hola, estamos platicando aquí del viejo Hola. oeste. Y pues Y algo importante de lo que tú dijiste, estaban ahí explorando con la minería y con la agricultura también, ¿no? Estamos hablando de un lugar que era súper seco, con climas extremos. Entonces, ajá, mira, hay una parte que la gente piensa que nada más el oeste se dividía en nada más en el desierto, y no es cierto. Por ejemplo, si tú vas a Nevada, o bueno, si vemos un mapa antiguo, vemos que el oeste se conocía desde Alaska hasta Texas. ajá, Entonces, es un montón de paisajes, de vegetación, que no solo es desértico, aunque claro, se le conocía como salvaje oeste porque no se le conocía y sabían que había muchos animales que podían ser peligrosos. O sea, estamos hablando desde osos, lobos, pumas, tigres, leones de desierto, que son completamente diferentes a los pumas. O sea, todos estos animales generaron la historia y también los indios americanos, que pues fue una gran parte de la conquista de esta tierra, ¿no? O sea, una historia realmente triste, trágica, sí. pero que a fin de cuentas pues marcó una leyenda y hasta ahorita pues, se recuerda y se recordará yo creo que hasta el día que la humanidad se acabe. Y a ver, vamos entonces como a empezar a desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque yo creo que muchos de los que nos están viendo, y yo, y a lo mejor tú en algún momento pensabas como en el viejo oeste y pensabas en pistoleros y puros saqueos de bancos y un lugar sin ley, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes platicar de eso?
Bueno, para empezar, realmente en el oeste, la vida en el oeste era de trabajo y de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se empezaban a urbanizar, los primeros que llegaron a estas tierras de nadie eran los mineros, los ferrocarrileros, o bueno, los que construían las vías del tren, y de cierta manera algunas personas que querían salir de la pobreza y buscar su propio trabajo gracias a su esfuerzo. Sí, como tú dices, la agricultura era un elemento importante, pero gracias a pues estos elementos climáticos no se podía dar vegetales muy conocidos, ¿no? O sea, más bien tubérculos. Y la ganadería vino mucho después. Uno de los mitos más importantes que hay que mencionar es que los pistoleros, o bueno, los trabajadores no iban ahí por doquier cazando indios. Al contrario, eran los indios quienes los cazaban a ellos. ¿Por qué? Sí. Porque las tribus empezaron a notar pues que la gente empezaba a invadir sus territorios y cazando a sus animales más sagrados. O sea, ahora sí que el indio americano respetaba la naturaleza. La llegada del hombre blanco empezó a destruir la naturaleza por completo. Y parte de esto viene de la cacería de búfalos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la película de Bailando con Lobos, se habla precisamente de este cambio y se nota de cómo empieza un militar a una base solo, donde tiene contacto pues con la naturaleza y se topa con estos indios que pues respetan a esta naturaleza, pero lo sienten como si fuera un extraño, pero que lo van conociendo, lo van tolerando hasta el punto en el que llegan otros y destruyen todo. Entonces es ahí donde empieza pues esta cacería de a ver quién puede más, ¿no? O sea, el de fuera o el local. No sé si tengas alguna otra pregunta. Es que a veces Pues, no te preocupes, Joshua. También eso lo podemos ver en la película, es que no me acuerdo cómo se llama, que es muy popular y muy conocida, bueno, sé que es como una serie, pero la última, donde sale Johnny Depp. Johnny Depp. Llanero Solitario, ¿eh? ¿Sí? Llanero Solitario. En esa ahí también se ve como esa parte, ¿no? De que estas personas van a destruir algo sagrado para los indios americanos, ¿no? Entonces, ese es como bien padre porque desde ahí se ve la ideología que pues sí, ambas culturas tenían, ¿no? Y algo que es importante también mencionar, hablando de todos los animales que mencionaste tú, también me gustaría mencionar las serpientes, los escorpiones, los alacranes, las arañas, porque pasaba algo como súper curioso y que podemos ver que a pesar de que los colonos muchas veces venían de Europa, cambia totalmente lo que te decía, la parte del outfit, ¿no? Ya no estamos usando ahorita sombreros de copa. En el viejo oeste se utilizaban sombreros como los que traes tú y era propiamente para el calor, porque si no tenías ese sombrero, o los hombres utilizaban esos sombreros, porque eran los que iban como a caballo todo el tiempo, si no tenían ese sombrero, pues se morían de calor. Y son sombreros diferentes a los que se utilizaban estilizados de copa, ¿no? Fíjate que ese es un mito. ¿Ese es un mito? Ajá. Ese es el primer mito de las películas. Por ejemplo, este tipo de sombrero se inventó mucho después que la conquista del lejano oeste. En realidad, como te digo, eran personas de ciudad que iban a trabajar, a laborar allá. Y pues ahora sí que el sombrero que tenían, por ejemplo, podría ser de copa, podría ser un bombín, Ajá. pues era lo que los utilizaban. Lo que empezó así como que a hacer una necesidad, el uso del sombrero gracias al sol, porque muchas personas empezaron a perder el cabello, porque al utilizar el sombrero durante horas y horas de trabajo, iban con el calor se cae el cabello. Prueba de eso, pues mira, aquí están las entradas, perdón. Pero
Pero sí, o sea, el sombrero que se trabajaba era el que se tenía y nada más. O sea, ahora sí que si tú ibas al desierto con una boina, con eso tenías Ok. para poder hacerlo. ¿Y mito o realidad? También el uso del El paliacatito para cubrir paliacate, las fíjate que partes del cuello. sí, ese sí es verdad. O sea, yo también me lo acabo de quitar porque pues, tenía calor, traigo saco. Sí. Este, pero sí, ese sí es cierto. O sea, a veces las personas utilizaban o bufanda o paliacate o a veces hasta un trapo sucio para cubrirse del sol y secarse. O sea, por ejemplo, cuando estás trabajando en el sol durante horas, estás sudando, pues te tienes que quitar el sudor de cierta manera. Entonces el paliacate, pues era la mejor manera para refrescarte tantito, ¿no? Pero eso fue cambiando con los años hasta que se creó el pañuelo paliacate, bueno, como nosotros lo conocemos. ¿Para qué? Para, pues precisamente ya tener esa función y hacerlo más largo, porque antes eran pañuelos, pues, de vestir. O sea, todavía Ujú. no eran esos pequeños inventitos que le facilitan la vida a la gente del pueblo. O bueno, ahora sí que a los rancheros. Sí, a las personas de trabajo, ¿no? De trabajo rudo. Voy a leer unos comentarios de Sí, José Luis. claro. Dice que el llanero en solitario es genial. Y dice que se basa en la historia real de la construcción del tren en Estados Unidos. Sí, también en Wild Wild West, ahí tenemos el guiño también de la construcción del tren, ¿no? Que nos hablaba Joshua de la conexión. Y dice también que su abuelito se usaba paliacates. Sí, los paliacates los usan las personas de trabajo rudo y que pues sí tienes que estar como cuidándote o la piel o tener algo cerca para limpiarte, ¿no? Pues sí, es que mira, Y, ajá. perdón, haz de cuenta que el paliacate, el uso era principalmente pues para eso, para cubrirte del sudor, porque cuando estás sudando en el sol por muchas horas, el sudor empieza a secar los ojos. Entonces ese era uno de los grandes problemas que había en esta época, ¿no? Porque pues no estás acostumbrado a los climas tan locos que puede haber en el oeste. Por ejemplo, en las mañanas está fresco, en todo el día hace calor y en las noches Uh-huh. hace frío infernal. Entonces, pues imagínate, tendrían que estar, pues, ante las inclemencias del clima. Entonces, el pañuelo paliacate, normalmente los utilizaban para cubrirse la frente, así como tipo, pirata, Ajá, para... y así ya el sudor se quedaba dentro del paliacate y del sombrero. Entonces, ese es uno de los puntos importantes para ser vaquero. O sea, Sí. el paliacate pañuelo para el sudor. Y Muchos, también necesitaban pues sus botas, ¿no? fíjate que pues es raro, o sea, hablar de botas en esta época es raro porque, como te digo, te vuelvo a recalcar, es gente de ciudad, o sea, haz de cuenta que tú como steampunk no Uh-huh. tienes botas, tienes zapatos o un botín, pero que es más como para andar en la calle que andar en la tierra. Entonces se utilizaba un calzado, el que tuviera, ahora sí que la gente, por ejemplo, ahí voy a otro punto interesante, la gente era, literalmente sí era enterrada con la ropa que traía. Y normalmente nada más traían una camisa, un chaleco, un pantalón y sus zapatos que eran como de tipo tela, a veces de piel, pero la bota en sí nunca se utilizó, a no ser que fuera una persona adinerada. ¿Y Eso crees que que entonces las botas vaqueras, esa también es como mito de película hollywoodense? no es más moderno. O sea, digamos Mm. que ya después de la conquista del oeste, ya que ahora sí que ya se urbanizó, empezó el uso de bota. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya había más demanda, más oferta, y eso es algo importante en cualquier punto de civilización. La oferta y la demanda siempre va a ser un punto para comercio y para avance tecnológico. Uh-huh. Eh, ¿Qué, qué bueno, otros, ¿Qué otros mitos puedes decirnos así como que eso no es lo que pasó en oye, realidad? iba a guardar así como para más materia. El mito más grande del oeste
viene de la tecnología como esta. Ajá. Esto más grande de las películas. Y aquí lloramos todos porque nos imaginábamos eso. Ah. Este invento le salvó la vida a muchas personas cuando fue la batalla de los indios. ¿Por qué? Porque antes eran pistolas de pedernal que solo tenían un tiro. Entonces, contra un montón de flechas que te pueden lanzar por minuto una persona, un arquero bien diestro, pues imagínate esto, estás perdido, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió empezar a generar armas pues de repetición. O sea, por ejemplo, tengo guardado mi rifle. Bueno, luego se los muestro. Les digo que él sí anda bien western, así. Sí, yo sí soy amante de las películas western, sobre todo del espagueti, ya después hablamos de géneros, Sí. porque son diferentes las maneras de ver el oeste, desde los italianos, los japoneses, los americanos, los mexicanos, y hasta recientemente los chilenos, pero eso es al Wow. lado. Ujú. Ok, mira, hablando de las pistolas, tú pensarías, un vaquero, ¿en dónde trae la pistola? En el cinturón. Ah, no, es un policía, ¿no? ¿Qué más? Sí, o sea, sí es válido, ¿qué más? ¿Qué más? En el cinturón, en el chaleco, Mira, este tipo bueno, en el oeste sí era normal, por ejemplo, cuando empezó el acarreo de ganado, porque eso fue después de que se construye los primeros poblados, que nada más contaban con dos cosas. Uno, hoteles. Y dos, bares. ¿Por qué? Porque hablamos de trabajadores que trabajaban mucho, mucho tiempo en las minas, construyendo las vías, herreros, militares, pues necesitaban distraerse. Entonces ahí es donde empieza otro mito, ¿no? Que es el de todas las ciudades ya tenían tienda, tenían esto, estaban medio urbanizadas, ¿no? Pues no es cierto. Al principio nada más eran dos edificios los que estaban construidos. uy, ajá. La mayoría, los que no podían pagar literalmente lo que costaba un hotel, tenían que dormir a la intemperie. Entonces ahí empezaron a surgir todavía más mitos, pero esos pues son pequeños detalles, pero que cuentan por el cómo vivía la gente, lo que creía. Por ejemplo, ¿cuál crees que sea el salario más bajo que le podrías pagar a una persona que cuida vacas? Ay, no sé. Bueno, imagínate, si ahorita el salario mínimo son 8 pesos Ajá. por hora, imagínate que por semana te pagan 2 centavos. Esos 2 centavos eran tu salario mensual. Ajá. Entonces, la gente tenía esa costumbre de decir, no, pues yo mejor ahorro mi dinero y veo en qué me lo gasto, pues en muy poco, ¿no? Pero conociendo al hombre, a los trabajadores, siendo pues trabajadores, pues, ¿qué prefieren? ¿Descansar? ¿Tomar? ¿O pues echar una cana al aire? El whisky. Ah. Fíjate que hablando de eso, cuando se empezó a los primeros bares, o bueno, sí, los primeros salones, los cantineros hacían su propio whisky o tequila, bueno, hacían su propio alcohol. Por Ajá. ejemplo, decía, hay muchas frases que ahorita se utilizan, por ejemplo, ¿ya rebajaste el whisky? A esto se refiere de que como eran unas destilerías muy, muy antiguas o muy, ¿cómo se le puede decir? Muy, muy Como es. rústicas. Ajá. Los niveles de alcohol literalmente sí eran muy altos. O sea, cuando hablamos de un chiste que es muy recurrente, por ejemplo, cuando estamos viendo la película de Volver al Futuro, la parte 3, Ajá. le pedí al cantinero el whisky más fuerte que tenía y vuela el inyector del DeLorean, pues entonces sí era fuerte. O sea, imagínate, sí llegaba a ser hasta ácido.
tú siendo química también, José Luis, pues creo que no me van a dejar mentir, o sea, hablar de química, pues sí puede ser, pues, peligroso hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo leí que los indios americanos lo describían como el fuego líquido, ¿no? Ajá, el fuego líquido o ¿cómo se le llama también? Bueno, es que en cierto punto de la historia, o bueno, hablando de esto, el hombre más rico que podía existir en el viejo este era el dueño de la taberna. Ujú. Porque por eso, por ejemplo, no sé si has visto el tequila, no, perdón, el whisky recién, recién destilado, parece oro. O sea, es un amarillo muy bonito, casi ámbar. Entonces le empezaron a llamar el oro líquido. El oro líquido. Entonces también, o sea, cuando los indios lo probaron, pues sí dijeron, ¿qué es esto? Esto me quema la garganta, ¿cómo les gusta el fuego? Sí, pues dice José Luis que cuando el alcohol se sigue fermentando, se llega a convertir en ácido acético. Pues sí, así de fuertísimo. Y de hecho, en el viejo este había una situación muy precaria en cuanto a la medicina y lo único que ellos tenían a veces para desinfectar o lo que más utilizaba era el whisky, porque propiamente era el alcohol así lo más Ujú. fuerte que tenían para ellos según matar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que antes no, como en las ciudades en esa época había muchos mitos sobre la salud, Ujú. pero empezaron a copiar o a inventarse sus métodos, ¿no? Por ejemplo, con el whisky lo que se hacía era de cierta manera lavarse los dientes. Uno de los hábitos que creo yo que es el más entretenido es ¿Por qué crees que en algunos bares o en algunas películas, en el suelo hay como una especie como de florero, una olla chiquita, pero con una boca muy grande? Porque, Eran los escupideros, ¿no? ajá, pero empezó gracias a que la gente, por el calor, por la negligencia del clima, para hacer saliva, empezaban a masticar tabaco. Ujú. Entonces, todo el tiempo estar mascando el tabaco genera saliva suficiente como para refrescar. Entonces, cuando tú veías a alguien escupir, era porque estaba escupiendo las ramitas de tabaco o las hojas ya masticadas así. Entonces, pues en los salones, pues te empezaron a poner a serrín porque todo era una asquerosidad ahí en el suelo. O sea, imagínate oler a tabaco y a otras cosas, pues es horrible, ¿no? Lo tapaban todo ahí, Lo según. tapaban. Entonces empezaron a poner acerrín, pero era pues todavía un foco de infección. O sea, realmente hablar del oeste es hablar de o te mueres por un balazo, o te mueres de calor, te mueres de hambre o de infecciones. O de una flecha por ahí perdida. O de un animal o de una flecha, exacto. Entonces, pues es que todo esto realmente sí era salvaje, o sea, por eso sí llegaron a llamarle los periódicos el salvaje oeste. Sí, además, bueno, yo los datos que tengo de la higiene en esa zona no eran como muy favorecedores, justo por el clima. Ellos tardaban semanas en bañarse, o sea, si les iba bien, se bañaban a lo mejor una vez cada mes y era como también por la cuestión del clima, ¿no? Porque con calor estaba muy bien, pero en la noche hacía demasiado frío, entonces ni como para lavar la ropa lo hacían, ¿no? Exactamente, mira, a veces la gente cuando llegaba a un asentamiento pues ya digamos urbanizado, llegaban a tener pues ciertas condiciones higiénicas. Por ejemplo, decían, en entrar a un hotel que normalmente era un bar o bueno, un salón, tenían una toalla que utilizaba todo mundo para secarse la cara del sudor y esa agua la exprimían para lavar los vasos. O sea, Sí, guácatelas. Era una también, por cosa bien ejemplo, contagiosa. también otra cosa que también se hacía era, por ejemplo, que como no, el recurso del agua era muy importante, ya que pues estando en el desierto hay pocas fuentes de agua. De hecho, nada más había un río, pero este río, que sí literalmente es el Pecos, se secaba muy rápido. Se hace cuenta que era nada más
de 3 a 4 meses de hablar de tener flujo de agua. Entonces, pues había que estar buscando pozos y pozos y pozos y pozos. Pero en este aspecto, el típico que vas a encontrar en cualquier película, en cualquier documental, es el cantinero que le escupe al vaso y lo limpia. Sí. Y con ese mismo trapo lo utilizaba para limpiar la barra, limpiar mesas. Entonces sí era una cuestión de higiene muy precaria. Pero ya después con la urbanización fueron creando pues nuevos conceptos de higiene. Por ejemplo, había cuando llegaron los colonos en la Fiebre del Oro, empezaron a haber asentamientos de higiene. Por ejemplo, que eran carretas que tenían para ducharse, que tenían para hacer del baño, que no fueran letrinas o que no fuera un agujero en el suelo. Y cepillos de dientes. Pero todo lo que utilizaban era comunitario. Entonces, por ejemplo, Sí. si tú ibas a un lugar, a un asentamiento, y decías, oye, pues sabes qué, que siento que tengo un poquito de coyote en el colmillo, pues préstame el cepillo de dientes, ¿no? Claro, yo lo acabo de usar, está perfecto, está nuevecito, ¿eh? Pero sí, pero era una lista interminable de personas que ya lo habían usado. Entonces eso generó muchas enfermedades. También el agua estancada, el agua que utilizaban para bañarse, para lavar ciertas cosas, era la misma para bañarse. O sea, por ejemplo, si tú vivías en esa época, tú tenías, digámoslo así, ya tienes tienes esposa, hijos, pues haz de cuenta que si se baña primero, el último que se bañaba era el papá, pero se bañaba con el agua que utilizaron todos al mismo tiempo. Ya casi, Sí, bueno, no, ya estaba el agua hecha ya está. chocolate, ¿no? Es chocolate abuelita, sí. Chocolate velita. Dice, Feliz, qué asco, no te pases. Sí, así se bañaban y es cierto que usaban el mismo cepillo de dientes todos, o sea, pero no era todos los de una familia, no. Era todos los que pasaban por ahí, por tu colonia, sí. Casi, casi. Ujú. Por ejemplo, otra que es que no había papel higiénico. O sea, en esa época no había esa costumbre de decir, bueno, pues le jalas a la cadena porque no existía. No había papel higiénico. Entonces, todo el tiempo, todos los hombres, pues no tenían esa costumbre del baño. Y si la tenían, pues terminaban siguiendo apestando, ¿no? Pero nada más que más frescos. Ujú. Entonces, todo el tiempo era, pues un conglomerado, por ejemplo, en los bares, de, pues, olores humanos, pero de semanas, tal vez hasta a veces años. Entonces, pues eso Humanos también, y de sus caballos, ¿no? Porque eran personas que pasaban todo el sí, tiempo cabalgando o estacionaban a sus caballos afuera y era la peste de todos, ¿no? también, por ejemplo, en las calles, pues sí, o sea, no había un oficio que limpiara las heces de los caballos, entonces sí era lo más común que trajeras en los zapatos, porque no iba a decir botas, pero no. No eran Es, las botas, ajá. pues popó de diferentes animales, puede ser de ganado, puede ser de caballo, a veces hasta de las mismas personas, porque no había esa cultura de la privacidad todavía. Hasta que fue después ya de la urbanización que dijeron, pues vamos a hacer letrinas cerradas, Ujú. pero eso fue el peor error que pudieron haber cometido. ¿Por qué? Porque al ser una letrina nada más es un agujero donde se depositan eh, los desechos fecales y generaba más infecciones. ¿Por qué? Porque se infectaba el agua, la poca agua que se podría generar, y había muchos insectos, entonces ahí era un poco de infección, estuvieras donde estuvieras, ¿no? Y hasta da pena decir que me gusta el viejo por estas cosas. Sí, no, pues son las partes como feas, ¿no? Más bien como turbias del viejo este, porque Sí, te digo, ahora pues sí que, nosotros conocemos como más, como lo dices, como dicen historias literarias o como lo dice Hollywood, ¿no? Así súper bonitos todos con sus armas y las chicas súper bonitas con sus vestidos cancanosos. Ay, yo digo, ¿no? fíjate que hablando de las mujeres, a los principios de la conquista eran una mujer por cada 10 hombres.
Entonces, esto era una cuestión, por ejemplo, ahora sí que hablando de entrando a otras leyendas, en el oeste no había esa parte del honor, o sea, de que todos eran buenos o todos eran malos, no, no es cierto. Todos eran grises, o sea, todos eran, pues borrachos, porque no se podía tomar agua. El agua era un líquido precioso que no se podía desperdiciar, tenías que cuidar. O come el ganado, o bebe el ganado, o vives tú. Entonces era Ujú. mejor. Entonces, en este caso, hablando ya de las pistolas otra vez, en los pueblos o en los asentamientos urbanizados estaba prohibido el uso de armas visibles. Entonces, las personas utilizando esto lo podían utilizar dentro del saco, dentro del pantalón, pero nunca visible. Entonces, la mayoría utilizaba un arma más chiquita que se llaman Derringer, que todos las han de conocer porque son chiquitas, o sea, Ujú. le caben 2 balas. Esas eran las armas de ciudad. Entonces, esas pistolas pues eran más utilizadas por las prostitutas. De hecho, hay un hecho interesante en la historia que los periódicos llamaron el arco público, que fue una disputa de dos prostitutas en un poblado, creo que de Tucson, en donde se dieron disparos con esas dos pistolas. O sea, una traía una y la otra traía otra por defensa. Pero en esta discusión, las dos se mataron y los periódicos lo llamaron el arco público, pero cuando lo editaron le pusieron el arco público. Fue una puntada realmente, un accidente, pero que era una parte importante porque eso demostraba digamos, para las personas de ciudad, qué tipo de personas había, ¿no? O sea, en una ciudad, por ejemplo, digamos en Nueva York, nunca te imaginas a una persona, a una mujer disparándole a otra, ¿no? Y nada más Ujú. por quién se iba a quedar con un cliente. Entonces eran muchas cosas, por eso se empezó a llamar el salvaje, porque la gente al escuchar leyendas o al ir nada más de visita, pues empezaban a dar cuenta de que no tenían costumbres o se habían perdido completamente los modales en ciertos puntos. Entonces es ahí donde empieza la leyenda del salvaje. Por Era ejemplo, como el lugar sin ley, ¿no? Algo así. exacto, empezó a ser un lugar sin ley, pero en realidad se había. Y había, pero no era como, digamos, una fuerza policíaca o un juez, sino que eran los soldados los que ponían las reglas. O sea, Ujú. cuando empieza ahora sí que adentrándonos un poquito más hacia en medio de la historia, en la Guerra Civil Norteamericana empiezan a haber discusiones de bandos. ¿Por qué? Porque en ciertas tierras eran de los yanquis, ciertas tierras eran de los del sur. Es que se me fue el nombre del bando del sur. Mm. Ujú. Los confederados y los yanquis. Entonces, este conflicto empieza a ver, o sea, ¿este territorio es tuyo o es mío? No, pues pues hay que ver quién gana, ¿no? Entonces ese fue uno de los detonantes de la guerra civil norteamericana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la conquista del oeste, hay que mencionar que cada persona que iba allá tenía derecho a cierto número de hectáreas o de metros de terreno para trabajarlo y tener su casa. Y estas tierras, digamos que al ser reclamadas, tenían que tener ciertas protecciones, pero que pues no se podía dar porque la gente no tenía dinero. O sea, trabajas para vivir o trabajas para morir. Entonces, hablando de esto, cuando empiezan a haber más asentamientos, más personas llegan, pues en el oeste, pues empieza esa discusión, ¿no? O sea, ¿ese árbol es mío o es tuyo? No, pues es mío. Pues nos agarramos a balazos, ¿cómo ves? Ujú. Entonces ahí es cuando empieza este conflicto, ¿no? Porque esa guerra civil ¿es mi territorio, es mi propiedad o es la tuya? Entonces ahí empieza el conflicto, ¿no? Entre si es tuyo, es tu jurisdicción, no es mi jurisdicción. Ya después entra la política y explota la guerra civil norteamericana. Ahora bien, cuando termina
ya hay como un orden específico, ¿no? O sea, ya hay más asentamientos. Y pues ahora las personas liberadas, o sea, los negros, dejaron de ser esclavos, se les entregaron ciertos territorios, así como a los indios, cuando es otra parte que pues, es triste dentro de la historia de la conquista del Viejo Oeste, que eran los asentamientos de extranjeros y de rechazados. Por ejemplo, hablando de Europa, vinieron a los Estados Unidos muchos europeos, desde alemanes, ¿cómo se llaman estos? Franceses también, ¿no? Franceses, escoceses e irlandeses. Entonces, haz de cuenta que después, cuando estaban en la guerra, eran contratados, o sea, llegaban a los Estados Unidos, eran contratados por el ejército, ya dependiendo de cuál ejército les fuera a tocar, y eran mandados a luchar. Después de su lucha, se les otorgaban ciertos números de tierras igual, pero no eran los mismos que a un norteamericano nativo. Entonces estos empezaron a generar sus propios poblados, pero pues eran en los lugares que no se podía trabajar la tierra. O sea, era muy difícil que a una persona extranjera le dieran un lugar específico donde pudiera laborar bien la tierra. Entonces se morían a veces de hambre y los negros a veces eran asaltados porque había todavía esa ese resentimiento por parte de los sureños de que, o sea, ustedes son esclavos, no tienen derechos, o sea, ni ante Dios ni ante nadie tienen derechos. Ahora Sí. imagínate los extranjeros, o sea, ellos sí no tenían cabida en ese mundo, entonces ahí se empezaron a surgir las primeras matanzas y le echaban la culpa a los indios. Entonces eso terminó haciendo que a los indios lo terminaran casi por completo. Y eso que aún había asentamientos que el gobierno mismo les dio. Por ejemplo, Toro Sentado fue el único que sí aceptó que se les dieran asentamientos para trabajar sus tierras, para cuidar sus deidades y que fueran pues respetadas las vidas de su pueblo. Sin embargo, cuando él fallece, un hombre de la tribu de Toro Sentado, llamado Caballo Loco, fue uno de los incitadores a batalla más famosos de toda la historia norteamericana, o bueno, indioamericana. ¿Por qué? Porque él fue el que pudo reunir a todos los pueblos indios en uno solo y poder destruir, bueno, poder combatir al enemigo blanco. Entonces ahí fue técnicamente la destrucción Wow. de los indios. Pero regresando a los negros, hubo mucho conflicto. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio menos tierras por parte de los de confederados y se les respetaba menos. Pero sí se les daba un lugar, al menos, para poder vivir en paz. Pero eran los lugares donde había más animales, por ejemplo, para urbanizar lugares, digámoslo así, si hay un cerro donde escuchan lobos, los mandaban ahí y se tenían que pelear con ellos a ver si sobrevivían. Uy, no manches. Ajá. Entonces eso es otra cosa de lo feo de vivir en el viejo oeste. En el salvaje oeste. Pues sí, en el salvaje oeste. Ni Ahora, me ajá. hablando de eso, había dos mitos acerca de las serpientes y de los escorpiones, las tarántulas y todas las alimañas rastreras. Cuando se iba a acampar a cuidar ganado para llegar a los ríos o a los ojos de agua, que eran días y días, muchos vaqueros empezaron a poner soga, así de la soga para atar a los animales. Lo ponían alrededor suyo pensando que los animales ya no podían pasar, así como si fuera Ajá. una barrera de protección. Pero les funcionaba. ¿Por qué? Porque cuando las serpientes se acercaban, preferían ir al fuego de la fogata que al fuego de las personas. O sea, bueno, al calor. Al calor. Al calor. Entonces, pues ese era el mito, pero se desmintió apenas. De hecho,
Lo acabo de ver en un programa que se llama Cazadores de Mitos. Ajá, me gusta. Lo acaban de sacar y precisamente es eso. O sea, recrearon una escena donde está la fogata, están personas durmiendo y ponen dos personas, están sin soga y otras con soga. Entonces resulta que las que no tenían soga estaban más alejadas del calor que la que tenía la soga. Entonces ese era el que más se le apegaba. Entonces ese es un mito que podemos decir que pues, era socialmente aceptable, pero era incorrecto. Uh-huh. También, bueno, me ibas a comentar algo o preguntar, dice José Luis, ¿de qué? No, vi que un saludo para David May, que se acaba de conectar a ver el en vivo. Y no, te iba a decir que sí, que para cerrar nos comentaras los géneros del viejo oeste, pero si tienes otros mitos, termínalos y ya cerramos con la parte de todos los géneros, o lo que nos puedes decir en donde interviene todo esto del viejo oeste, ¿no? Okay. El último mito que podemos decir, al menos desmitificar, es los duelos honorables. Por ejemplo, como ya te comenté, lo de las chicas del arco púbico. Los duelos en sí, frente a frente en la calle principal, no eran muy frecuentes. De hecho, en la historia, y lo puedes checar en los periódicos, en los museos, nada más se cuentan aproximadamente 50 en todos los años que se llevó. ¿Y eso por qué? Porque eran duelos de alguien se robó mi caballo y lo alcancé, o si eran duelos, por ejemplo, digamos, digamos, pactados, pero no eran frecuentes. Todo era o por la espalda o la mayoría por cuchillos. A lo salvaje, así. Como dices, no había honor como tal, ¿no? No había honor, o sea, realmente hablando tanto de policías y ladrones, no había honor. De hecho, un asesino, un ladrón de ganado, se podía hacer sheriff con la votación del pueblo. O sea, si tú matas a alguien en 3 pueblos más lejos de donde tú estás, digamos que pasas al siguiente y dices, pues ahora quiero ser hombre de la ley, a ver qué tal me va. Puedo hacer los mismos, pero ahora estoy del lado de la ley, ¿no? Claro. Entonces, pues no había esta aceptación del vaquero honesto, no había el llanero solitario, que por cierto, la película de Disney utiliza puntos del Wild Wild West. O sea, realmente cambiaron la serie, hicieron Wild Wild West, porque hicieron leyendas, por ejemplo, el Wendigo, es algo irreal, pero es una leyenda. Entonces, es un personaje del Wave pasado a una película Disney. Ajá. Y para terminar, bueno, al menos esta parte, hablando también pues de cómo vivían las personas, es importante decir que después de que se inventó el alambre de púa, se acabó ahí el oeste. O sea, ahí ya fue el final de la leyenda del viejo oeste. ¿Por qué? Porque cuando ya empezó a utilizarse estas rejas de metal, pues ya no había peleas de ganado, ya no había pues problemas para delimitar, entonces ya se organizó. Entonces, cuando la invención del alambre de púas, se acabó el oeste. Wow. Hablando de películas, hay, como ya les dije, varios géneros que van con comida. Por ejemplo, el más conocido es el spaghetti western italiano, los cuales podemos encontrar un montón de películas más que en América. Por ejemplo, El bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares, por unos dólares más. Django es italiano. En Japón, que es el sukiyaki western, que habla de entre una mezcla de entre los samurái y el oeste. Entonces está muy padre. Y esto es reciente, o sea, tiene aproximadamente 5 años. Y Tarantino participó en la primera película de este género. Wow. El que sigue es el chili western, o sea, propiamente mexicano. Todas las películas, por ejemplo,
digámoslo así, de rancheros de la época del siglo de oro. Ese es western. Y había una en general que fue la primera que inspiró todas las demás, que se llama el Coyote, que creo que es a finales de 1800, algo así. Esta película inspiró el Spaghetti y ay, ¿cómo se llama? El western chino, el western de Chile, pero este todavía no tiene nombre. El último y el que creo que todos conocen es el western americano. Ese no me acuerdo el nombre que tiene, porque todo tiene que ver con comida, no sé por qué, pero es uno de los chistes del cine. Hablando de esta parte del cine propiamente americano, es, es una idea que surgió, de hecho, de uno de los cazadores de búfalos más famosos de la historia, Buffalo Bill, fue el que creó que era para hablar precisamente de las leyendas. Y había muchos pistoleros que fueron puestos como héroes ante la sociedad gracias a este circo. Y uno de ellos, y es uno de mis favoritos, Will Bill Hickok, que fue uno de los pistoleros más famosos de toda la historia del oeste. Ni siquiera Jesse James, ni Billy the Kid. Hay muchos y además también hay mexicanos. Por ejemplo, Joaquín Murray fue el que generó la leyenda del zorro. O sea, todos los géneros y todos algunos personajes que podemos decir que son apreciables fueron inspirados por personas que hicieron cosas terribles, pero que parecen héroes realmente. Sí, que terminaron siendo héroes, ¿no? ¿Quién lo diría? Sí, o sea, ¿quién lo iba a decir, no? Entonces, pues bueno, yo les recomiendo, bueno, mi observación es que valoren el cine de vaqueros por cómo es, por lo que es, o sea, realmente no por la historia, sino por el mundo que nos puede brindar. Desde crear un pequeño cuento hasta generar grandes novelas como una de Michael Crichton que se llama World West. No. Y por ejemplo, en este aspecto, muchas veces personas que apenas empiezan en el steampunk nos preguntan si podríamos considerar la película de Volver al Futuro, la 3, en esta parte de steampunk, pero yo la consideraría más como hacia el Wild West, ¿no? O sea, como que ahí se clasificaría más, porque pues tiene toda la estética, toda como la ideología y están como situados en ese tiempo, ¿no? Sí, hablando de Wild West, ya para finalizar, es el género que se puede interpretar de diferentes maneras, pero solo tiene que tener fantasía, ciencia ficción y terror. El terror, ¿por qué? Porque hablando de novelas ya hechas, tenemos a Jonah Hex de DC, que es uno de los primeros cómics Wild West que existen en la Tierra. El juego de Wild West, que también tiene su tema tétrico. El Wild West se especializa más por las leyendas, pero como son más leyendas indioamericanas, pues tienen que hacer una investigación de por qué, cómo, qué era, ¿no? Por ejemplo, el llamado Wendigo, que se utiliza en el Llanero Solitario. Esa leyenda, pues, es una parte importante de los mitos que había en el Viejo Oeste. Pero ya, se me fue ese dato, ¿no? Pero sí es bonita la historia, realmente hay que aprender mucho. Yo no les puedo decir así como que muchas cosas así como con fechas, porque soy medio olvidadizo, pero al menos lo básico, al menos se los puede presentar, ¿no? Pero esta plática del Viejo Oeste y todo eso, la explicación que nos diste y digamos, la desmitificación de algunas cosas, pues estuvo bien genial y la verdad sí se disfrutó muchísimo. Gracias por acompañarme este lunes y pues ya saben todos que aquí en Creadores, si ustedes quieren tomar la cámara y hacer un live, están completamente libres, pueden hacerlo y aquí podemos aprender todos muchas cosas de todos, ¿no?
De hecho, pues yo tenía un reto para todos los que me gusten, es hacer un personaje Weird West, pero con elementos que crean ustedes que le quedarían a steampunk. Por ejemplo, yo lo que nunca he visto, y ahorita estoy trabajando en ello, es en un charro steampunk. Realmente, Ajá. porque el charro nunca visto en el steampunk. Apenas acabo de ver una entrevista con una chica que dice precisamente que hablar de charrería, de mariachi, no se trata pues de modificarlo o actualizarlo, sino que es algo que ya se debe de respetar. Entonces, pues a mí sí me gustaría no, no perder ese concepto de que nosotros tenemos historia en el viejo este y me gustaría Sí. ver qué creaciones pueden hacer y hacemos un concurso. Yo estoy pensando en qué voy a regalar, o bueno, cuál va a ser el premio, pero yo creo que en el mes de septiembre, a finales, pues ¡Ay, qué vamos a bonito! hacerlo. Entonces, voy a publicar las bases, lo trabajamos, ¿te parece? Sí, claro que sí. Y ahí ya estaremos concursando para ir planeando de una vez qué podemos hacer. ¿Te parece? Pero les agradezco mucho la atención, la invitación. Nos estamos viendo en otra transmisión. Muchas gracias a todos los que nos andan viendo todavía. Cuídense mucho y nos vemos después. Gracias, Joshua. Bye.